Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Seguimos con nuestra serie sobre el Twitter de Jesús y en esta ocasión vamos a hablar de una frase que Jesús utilizó en varias ocasiones como cierre de sus enseñanzas y es la siguiente: el que tenga oídos para oír, oiga. ¿A qué se refería Jesús? ¿Es relevante esta frase para nosotros hoy día? Pues sobre estas y otras cuestiones va a hablar el director del programa, José Pablo Sánchez, con nuestra invitada Ana Rosa Ciudad Real, que es presidenta de la Comunidad Bautista de Madrid y profesora de Teología. Pero antes quiero invitaros a entrar en nuestras redes sociales y contarnos qué te parece este refrán. No hay mayor sordo que el que no quiere oír. Cuéntame a través de las redes sociales. Hola Ana Rosa, muy bienvenida. Muchas gracias. Hola José Pablo, ¿qué tal? Muy bien, contento de estar aquí. ¿Qué tal tú? Bien, muy bien, aquí con nuestra invitada de nuevo. Claro que sí. Ana Rosa, además de estas ocupaciones, ¿no?, que vemos en tu currículum, ¿tienes familia? Por supuesto, tengo 3 hijos, uno de 32, otra de 29 y la pequeña que tiene 12. Bueno, todo completo. Completo. Pues Ana Rosa, si te parece, nos sentamos y hablamos acerca de este tuit de Jesús, ¿no?, que vamos a tratar hoy. El que tenga oídos para oír, oiga. Y el oído es uno de los órganos más complejos, precisos, milimétricos del cuerpo humano. Su misión fundamental es proporcionarnos el sentido del equilibrio y de la audición. Las ondas sonoras recogidas por el tímpano son transformadas en impulsos nerviosos que el cerebro procesa e interpreta. Pero de nada sirve todo ese sistema complejo y sofisticado frente a la voluntad de cada individuo. Esas ondas sonoras pueden quedarse solo en meros ruidos y ante el mensaje no hay una respuesta adecuada. Es por eso que el refranero está lleno de dichos como hacer oídos sordos o lo que entra por un oído le sale por el otro. Jesucristo también habló de esa actitud cuando dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. Y de eso vamos a estar ahora hablando con nuestra invitada, ¿no? En el relato de los evangelios Jesús utiliza frases, en varias ocasiones utiliza esta frase, ¿no? ¿En qué ocasiones fue cuando usa Jesús esta frase? Pues como bien dices, son varias las ocasiones en las que Jesús pronuncia esta frase. Por ejemplo, al final de la enseñanza de la parábola del sembrador, también cuando habla acerca de la grandeza de Juan el Bautista, en la explicación de la parábola de la cizaña y también en la parábola de la sal, siempre al final de cada una de estas enseñanzas. ¿Y cuál crees tú que era la intención del Señor Jesús cuando Él utiliza esta frase en esos momentos tan especiales? ¿Qué quería Él comunicar? Pues yo creo que por un lado lo que pretende comunicar es que lo que ha dicho quiere que los que están escuchando entiendan que es algo importante. Quiere crear expectativa en sus oyentes para que se den cuenta de la importancia de lo que han escuchado, de lo que Él ha dicho. Y por eso usa esta frase. Hay un momento en que leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 15, dice: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y se les ha embotado los oídos y se les han cerrado los ojos, de lo contrario verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Está hablando como de una especie de sordera espiritual. ¿A qué se está refiriendo? Pues efectivamente es que Jesús está diciéndoles que han tenido muchísimas oportunidades de escuchar. No solo una ni dos, sino muchas. Les está diciendo que no ha sido por falta de oportunidades, pero realmente no han querido escuchar, no han querido creer, no han querido obedecer. Es lo que les está diciendo Jesús. Porque tenemos que recordar, como tú muy bien has dicho en la introducción, que una cosa es el oído, ese órgano que nos permite escuchar y por el que a través de él podemos oír ruidos, incluso los ruidos de las propias palabras, pero otra cosa muy distinta es esa actitud activa de escuchar.
Y eso es a lo que se está refiriendo Jesús, que podemos escuchar mucho ruido, pero realmente tenemos que tener esa actitud receptiva a ese mensaje que el Señor nos da. Y en este caso Jesús está hablando de eso. Entonces, si de alguna manera hay ahí un problema de carácter espiritual también, ¿cuál sería la solución para ese problema? Vale, la solución para el problema es escuchar, como decíamos. En Hebreos 3:15, si no recuerdo mal, se nos dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es decir, tenemos que tener esa escucha activa de todo aquello que Jesús nos está diciendo, del mensaje que el Señor nos está dando. Dios se revela a través de la creación, se revela también a través, por supuesto, de su palabra, se revela incluso a través de nuestra propia alma y nos da muchas oportunidades de escuchar su voz. Tenemos que estar atentos y abrir la puerta cuando Él llama a esa puerta. Es decir, que Dios se comunica con el ser humano a través de muchas fuentes, ¿no? No solamente Jesús estuvo hablando, pero hay otras fuentes también. Y puede que alguien a lo mejor esté pensando, bueno, la verdad es que eso está muy bien, pero como yo no soy capaz de oírlo, porque tengo ahí vamos a decir, una ceguera, una sordera espiritual, pues de alguna forma tampoco tengo ninguna responsabilidad. ¿Crees que se puede uno eludir esa responsabilidad? A ver, yo creo que desde luego Dios no va a juzgar a nadie que no haya tenido la oportunidad de escuchar. Pero como hemos dicho, realmente Dios no solamente se revela a través de su palabra, sino que se revela a través de la creación, a través de nuestro propio interior, de nuestra propia esencia. Y realmente no hay excusa. Es decir, si tú nunca has escuchado, nadie te va a juzgar, porque tú no has escuchado. Pero si tú has escuchado, si tú has tenido la oportunidad de escuchar, hay que estar prevenidos, ¿verdad?, de que Dios efectivamente nos va a pedir cuentas acerca de ese rechazo. Sí, es realmente como alguien que escucha la advertencia de que hay un incendio y hace oídos sordos, ¿no? Y sigue yendo con su coche hacia el incendio, ¿no? Evidentemente, aunque haga oídos sordos, no elimina la responsabilidad que tiene de continuar con sus acciones, ¿no? Yo creo que por ahí también es de lo que estamos hablando, de lo que Jesús quería decir. ¿Y tú crees que ha cambiado mucho el ser humano desde que Jesús dijo eso hace 2000 años hasta hoy? ¿Podemos seguir diciendo esta frase? Pues no, por desgracia yo no creo que haya cambiado mucho, ¿verdad?, desde hace 2000 años. De hecho, yo creo que hoy más que nunca probablemente el hombre ha decidido no escuchar a Dios. Por ejemplo, yo recuerdo en tiempos pasados, aquí en España, que quizá nos daban un mensaje distorsionado, ¿verdad?, de quién era Dios. Pero bueno, por lo menos había algún tipo de enseñanza, algún tipo de mensaje. Pero hoy en día realmente nos hemos negado a escuchar a Dios. Y de hecho, cuando nos ponemos a hablar con personas de nuestro alrededor, de nuestro entorno, acerca de Dios, pues nos suelen rechazar y suelen pensar que somos, pues estamos pasados de moda, anticuados, ¿no? Somos de otra época. Y no les interesa el escuchar a Dios. Con lo cual, esa frase del que tiene oídos para oír, oiga, creo que es de máxima actualidad hoy en día. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que me parece que vivimos en un tiempo donde estamos bombardeados por tantos mensajes que al final somos muy selectivos, ¿no?, con lo que le hacemos caso, con lo que cambiamos nuestro comportamiento y con lo que no, ¿no? Pero eso no elude que evidentemente tenemos que ser responsables. Y también Jesús utiliza esta frase, como han mencionado en una de las ocasiones, enfocada más también hacia sus propios discípulos, ¿no? Les habla acerca de la necesidad de escuchar, de atender y de aplicar, ¿no?, también ellos lo que Él les estaba enseñando. ¿Qué implicaciones tiene esto para aquellos que somos cristianos? Pues evidentemente Jesús lo que está diciendo
que es en la parábola de la sal, ¿verdad? Cuando la sal pierde su función, que es dar sabor y proteger, pues lo que nos está diciendo, nos está advirtiendo de que tenemos que tener mucho cuidado, porque no se trata de... El cristianismo no consiste en ir una vez a la semana a la iglesia y sentarnos y escuchar. El cristianismo es algo que va mucho más allá, es una forma de vivir. Tenemos que seguir cada día los pasos de Jesús. Y evidentemente eso, si no se lleva a cabo, pues puede que esa función para la que estamos se pierda. Yo no creo que para nada se pierda la salvación, pero sí que creo que podemos perder el gozo de esa salvación. Y eso es porque efectivamente no ponemos en práctica el coger nuestra cruz cada día y seguir al Señor. Ese proceso que empieza una vez que reconocemos al Señor como nuestro Señor y nuestro Salvador, y que termina una vez que morimos y nos vamos con Él, pues ese proceso efectivamente es el que tiene que marcar nuestra vida cada día para ser la luz y la sal del mundo. Y tenemos que hacer que cada día, proponernos que cada día sea así, de esa manera, porque si no, evidentemente perdemos esa esencia de lo que realmente somos, de lo que realmente es un discípulo de Jesús, y efectivamente nos tienen que llamar la atención y decir que el que tiene oídos para oír, oiga. Sí, la verdad es que a veces vemos las enseñanzas de Jesús hacia aquellos que todavía no eran sus discípulos y parece que hacemos una separación, ¿no? Nosotros somos mejores, ¿no? La verdad es que todos somos humanos y todos necesitamos mantener una atención y una actitud, porque no solamente escuchar, es también cambiar, ¿no? Adaptar nuestro comportamiento y vivir de acuerdo a aquello de lo que Jesús nos ha enseñado. Y creo que es algo que debemos de atender todos. Es decir, el que aún no ha decidido seguir a Jesús, pues que reaccione frente a ese mensaje de Jesús. Y aquellos que ya hemos decidido seguir a Jesús, que también reaccionemos con una vida de santidad, ¿no? Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias, Ana Rosa, que Dios te bendiga. Un placer, muchas gracias. Pues ahora ya Beni despide nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Queremos animarte a leer la Biblia y si no lo haces, puedes hacerlo en esta ocasión gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica, porque queremos regalarte esta Biblia. Si no la tienes, llámanos al teléfono 917434400 y te la enviaremos gratis. Y si formas parte de nuestro club de amigos, en esta ocasión vamos a sortear este libro titulado Jesús, ¿realidad o ficción? Un libro de John Dickson que nos llega gracias a la generosidad de la editorial CLIE. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides. Tú vales mucho para Dios.